presentar? Buenos días, un gusto. Mi nombre es Juan Pablo Vega, como decía Anita. Un gusto compartir con ustedes, trabajar con ustedes esto que es la empleabilidad de personas con discapacidad. Previo al curso que vamos a estar dando sobre este tema. Así que, ¿qué te parece, Ani? Si vamos comenzando. Vamos comenzando, Juanpi, para todos aquellos que han ido llegando y los que se van a sumar, les contamos un poquito sobre la fundación, ¿sí? Fundación Por Igual Más, que es de donde estamos organizando este curso, que en Por Igual Más somos una red de 60 personas voluntarias trabajando desde distintas partes de la Argentina por el reconocimiento de las personas con discapacidad, ¿sí? Y lo hacemos a través de 3 acciones o 3 estrategias, ¿sí? Que tienen que ver con empoderar, ¿sí? A la persona con discapacidad, es decir, acompañarla en un proceso integral para que pueda descubrir sus metas, sus aspiraciones y que pueda ir cumpliéndolas. Accesibilizar, es decir, bueno, acompañar que los entornos, los procesos, todo sea lo más accesible posible, es decir, para la mayor cantidad de personas posibles. Y después también incidir, ¿sí? Incidir públicamente, ya sea con otras organizaciones, con empresas, con el Estado, buscando realmente que la garantía de derechos de las personas sea alcanzada, ¿no? Y algo importante para decir que por igual más nosotros creemos que el empoderamiento de la persona tiene que ver tanto con poder lograr que sus derechos se cumplan, como también que se haga responsable con los deberes, ¿no? Y un poco también en eso el mundo del trabajo es un reflejo, ¿no? Así que por eso con Juanpi hoy, y también gracias a, bueno, a Mati, Lucas, Andre, que están ahí también haciendo apoyo desde la fundación, les traemos esta propuesta para poder ir profundizando en el tema, ¿sí? Y ahí, Juanpi, te dejo un poquito si querés contar sobre el modelo de comunicación y de reconocimiento legítimo que es desde el cual también, bueno, nos basamos para ir tejiendo redes, ¿no? Y llevando adelante estas estrategias que les contábamos. Si querés contar un poco de las categorías, cuál es el abordaje del modelo. ¿Cómo no? Básicamente nosotros lo que proponemos de este modelo es un cambio de paradigma. Básicamente es pasar de el paradigma que actualmente está muy presente, que es el de inclusión, a pasar al de reconocimiento, donde nosotros, si bien reconocemos que todas las personas forman parte de la misma sociedad, pero hay cosas que necesitan como un análisis distinto y una forma de abordarla de forma, digamos, desde el autoconocimiento, porque la persona tiene valores, tiene gustos, tiene intereses, motivaciones. El autoconocimiento de la persona con discapacidad, el reconocimiento en sí mismo, de esa persona hacia el mundo, hacia, por ejemplo, el mercado laboral, para dar un ejemplo, simplemente, y, digamos, el reconocimiento a secas, como quien diría, es como más una cosa más discursiva, pero se legitima cuando se cumple, digamos, básicamente. Por eso es que hablando de leyes, hablando del marco legal, no alcanza con que nosotros tengamos leyes dando vuelta y tengamos muchas y diversas, sino que se legitimen, ¿no? Que se lleven a la realidad. Y nosotros vemos una distancia, la categoría de distancia, eh, es una categoría donde vemos una brecha entre ellas, ellos, nosotras y nosotros. Y en realidad esa brecha se hace más grande, se hace más, sí, justamente más compleja, a medida que no se legitima el reconocimiento, justamente, ¿no? Y nosotros, uno de los objetivos es achicar esas brechas. Una de estas cuestiones es que el Estado esté presente en todo esto, ¿no? Que legitime, o sea, la categoría de reconocimiento, que no sea solamente un reconocimiento discursivo a modo promesa, diríamos, eh, con, con- por ejemplo, con distintas políticas, sino que también, o sea, que son muy interesantes, sobre todo cuando se cumplen. Y
la otra categoría es la de vulnerabilidad. O sea, para ser breve con esto, ¿no? Porque si bien no vamos a profundizar ahora, sí es importante ver que todas las personas somos igualmente vulnerables. O sea, en paradigmas anteriores analizábamos que queríamos decir que las personas con discapacidad no éramos vulnerables, sino que lo que se vulneraba, digo, pues yo también tengo discapacidad, ¿no? Tengo discapacidad visual, eh, sino que lo que se vulneraba son los derechos. Y hoy podemos pensar que sí se vulneran los derechos, pero también las personas con discapacidad somos vulnerables, al igual que las personas sin discapacidad. Y lo que pasa es que a priori está mal visto. Hay una mirada social que dice que bueno, no debería ser así porque lo frágil, lo débil, eh, ¿no es cierto? La desnudez, ¿no? Toda esta cuestión que no es estética, no vende, como quien diría, ¿no? Y hay que mostrar la fortaleza, hay que mostrar siempre todo lo dinámico, más en un contexto actual, ¿no? Que es todo para el ayer. Entonces, no, y todas las personas tenemos fortalezas y debilidades. Todas las personas tenemos cosas que sabemos más, que sabemos menos. Entonces, un poquito ahí, para hablarles un poquito del modelo, invitar a pensar en la belleza de la vida, de todos los aspectos, que somos todos igualmente y todas igualmente vulnerables, ¿no? Gracias, Juanpi. Realmente, bueno, un resumen así, súper detallado y al mismo tiempo en resumen, porque bueno, para que quienes quieran después profundizar sobre el modelo, podemos pasar materiales, hay videos, ¿no? En los que hemos ido trabajando para sumar a lo que vos dijiste en esto de la distancia y cómo nosotros trabajamos el modelo, también podemos hablar del entre, ¿no? Algo que también Ujú, identifica el modelo es que las personas con discapacidad no es que están fuera o dentro, sino que están en un entre y que para entender por ahí esta mirada del entre podemos pensar cuando uno hace zoom, ¿sí? Eso del zoom in y el zoom out, esto de acercarse y alejar la mirada, pero que estamos en la convivencia, ¿no? Entonces, en un grupo de personas uno puede focalizar, a veces, bueno, a ver, esta persona sí tiene discapacidad, entonces hago un foco ahí, pero después vuelvo el foco, ¿no? Y sigo mirando el todo. En este poder hacer foco es donde nosotros trabajamos esta pata que les decíamos de la incidencia, de, bueno, cómo poder lograr políticas públicas o que las organizaciones podamos abordar algunas temáticas o que la misma persona se vaya empoderando, ¿no? Así que bueno, un poco para que ustedes conozcan el marco y desde dónde nosotros también vamos trabajando con la fundación. Y ahora, Juanpi, sí pasamos a el tema, ¿no? Que es discapacidad, abordaje y contexto actual. Y tenemos dos preguntas para hacer. ¿Querés decirlas vos? exactamente. Eh, Preguntas que, más allá de la respuesta, nos sirve para repensarnos y repensar cómo concebimos, cómo vemos a las personas con discapacidad, ¿no? En este marco de la empleabilidad puntualmente y en todos los aspectos. Eh, pero la primera es, ¿cuál es la sensación que registro cuando me encuentro con una persona con discapacidad? ¿No? No solamente, bueno, si bien estamos influenciadas por lo que nos han enseñado, nos han contado, ¿no? Y demás, pero ¿cuál es la sensación que nosotros registramos cuando nos encontramos con una persona con discapacidad? ¿Y qué pasa si relaciono esa interpretación, esa sensación con el empleo? ¿Mm? Eso. Y bueno, y para poder trabajarlo un poquito más dinámico, habíamos pensado en usar las señales de tránsito, ¿sí? En esto de decir, Ujú, bueno, a ver, ¿qué me pasa a veces, no? Voy como con una mirada y de golpe me encuentro con un cruce de caminos, ¿no? En esto de que, bueno, puede haber otras opciones o tengo que dar un giro, ¿no? De 360 grados, de 180 grados. Lo veo como una oportunidad, ¿no? Como la señal esta del puente. Creo que no, que vamos en distintos sentidos o es un pare, para mí me tengo que detener y repensar, o me tengo que desviar, ¿no? La señal del desvío. O para mí, imposible, no lo veo posible a esto de conservar una persona con discapacidad. Pero y vamos a ir a los prejuicios para la empleabilidad de personas con discapacidad, ¿sí? Em, nosotros traemos estos puntos que nos parecían que eran muy interesantes para abordar con ustedes y que quizás alguno se sienta como, no sé, más cerca de estas miradas o no, pero les contamos que tienen que ver con, bueno, con una, eh, escuchar, ¿no? Escuchar, leer, recibir de algunas personas que han tenido la posibilidad de vincularse o no, por miedos no,
en relación a la empleabilidad de personas con discapacidad. Y una es que el entorno de la empresa puede ser peligroso, ¿sí? Entonces, por eso no damos el paso. Otra es, seguramente las personas con discapacidad son poco cumplidoras, ¿no? Faltas reiteradas por enfermedad, agravamiento de sus discapacidades por el trabajo, bajo rendimiento, poca productividad, clientes incómodos por tratar con personas con discapacidad, no aceptación por parte del resto del personal, problemas de comunicación y erogaciones importantes para adaptar puestos, ¿sí? En esto, contarles que, digamos, esto que les decíamos, ¿no? Pero es por experiencias que hemos recibido o no, pero sí, perdón, en esto, vieron que esto es la vida misma, tengo 2 niños pequeños y se pueden escuchar, les pido perdón por eso. Em, bueno, en esto, ¿no? Como contarles que hemos tenido así algunas personas con discapacidad que se nos han acercado y nos han manifestado, hemos pasado todo, ¿no? Todos los procesos, todas las entrevistas. Llegamos a la parte de los estudios médicos, cuando uno ya cree, ¿no? Que a partir de eso ya entra al lugar y de golpe no tenemos ninguna novedad de la empresa, no de la empresa o del lugar donde me estaban por contratar. No me dijeron si sí, no me dijeron si no, no me dijeron por qué no, ¿no? Y cuando esto se reitera una y otra vez, ¿no? La persona ya siente que tiene mucho que ver con la discapacidad. Pero el problema es que está el prejuicio y está la falta de comunicación, ¿no? Esta cercanía al menos de poder darle a la persona una devolución. Pero obviamente que esta falta de la posibilidad de abrir las puertas, ¿no? Tiene que ver mucho con estos prejuicios, ¿no? Que quizás la persona si tiene una discapacidad, como decimos, va a tener muchas faltas, ¿no? Bueno, y vamos con Juanpi a conocer experiencias de empresarios que se han animado a contratar a personas con discapacidad. Contanos un poquito, Juanpi. Bien, se dice que las personas con discapacidad, ¿no? son eficaces y eficientes en su desempeño, ¿m? Requieren un periodo de adaptación mayor, pero esto no resulta negativo, mejora el clima laboral, ¿m? Baja de los niveles de rotación y ausentismo, empleados y empleadas, diríamos, con la camiseta puesta, menor costo laboral y mejora la RCE, ¿no? Sería la responsabilidad social empresaria. Hay muchas veces como dos polos cuando se mira a las personas con discapacidad, ¿no? Donde uno tenemos como mucho amor y cariño, obviamente estamos hablando de cuando no hay equilibrio, por eso son dos polos. Por un lado tenemos amor y cariño y por el otro lado tenemos como lástima, ¿no? Del otro lado es como que somos superdioses o superdiosas o superhéroes, y por otro lado estoy pobrecito, pobrecita, y esto de no poder, ¿no? Entonces, algunas cuestiones sí, eh, sí tienen como un equilibrio y como que ahora está habiendo un cambio, hay un movimiento importante que está ocurriendo eh, en todos los sectores y básicamente hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones positivas que, eh, por ejemplo, sí están pasando, sí pueden pasar, pero no es que el clima laboral se mejora porque eh, necesariamente porque haya una persona con discapacidad, sino que eso puede pasar con cualquier empleado o empleada en tanto persona, tenga o no discapacidad o diversidad sexual, o sea, eh, o no, ¿no es cierto? O no tenga discapacidad, pero quiero decir esto, hay cuestiones que sí son ciertas y por ahí esta desconfianza o este desconocimiento nos lleva a todo esto, a todos estos prejuicios y estas cuestiones que son, por el otro lado, discriminaciones positivas, que si bien están hechas en positivo, por ahí terminan siendo discriminaciones, pero contar con estas experiencias, para ir cerrando, ¿no? Contando con estas experiencias de empleadores, digamos, que han contratado a personas con discapacidad, suma en esto de que sirve para que otras personas se empoderen, de que se repliquen experiencias y se puedan lograr experiencias más ricas todavía también. Así es, Juanpi. Buenísimo. Y en esto vamos a darles un poquito
el contexto actual de la discapacidad, ¿no? Y contarles primero que, si bien muchas veces se cree que la discapacidad o las personas con discapacidad son una minoría social, estamos hablando de que hay más de 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo, más de 5 millones en Argentina, ya vamos a tener después los datos del nuevo censo, y que la desocupación en este colectivo asciende al 10,3, siendo el 9,3 en los varones y el 11,4 en las mujeres, mientras que si sumamos la inactividad, ¿sí?, de personas con discapacidad, estamos hablando que entre la desocupación y la inactividad tenemos más del 74% de personas con discapacidad en edad activa para trabajar que no están trabajando, ¿sí? 74%, un poco más todavía. Y en eso creemos que mucho tiene que ver por lo que venimos hablando, ¿no? ¿En dónde estamos poniendo la mirada? ¿Sí? Acá estamos frente a una imagen en donde si nosotros les preguntáramos, bueno, ¿qué se ve? ¿No? Eh, Cuando hacemos este ejercicio está esto de, bueno, a ver, se ven manos en la computadora, se ven personas que están trabajando, sale, ¿no? Y hay una pregunta abajo que dice, ¿te das cuenta cuál está en silla de ruedas? ¿Sí? Y es esto, ¿no? Es decir, yo miro al trabajador y lo que está haciendo o miro su discapacidad. Bueno, un poco este webinar y el curso que después posteriormente vamos a dar va queriendo adentrarse en esta mirada de el foco y de las posibilidades reales para las personas, ¿sí? Y Juanpi, ¿cuáles son los factores obstaculizadores del proceso de inclusión sociolaboral de personas con discapacidad? Por un lado tenemos las barreras, que pueden ser de distintos tipos. Barreras físicas, arquitectónicas, por un lado, barreras comunicacionales, barreras socioculturales y actitudinales, que es una de las más importantes. Así es. Porque básicamente el modelo social, que es anterior al modelo que nosotros propusimos, empieza a traer esto de las barreras, que no solo con recursos de apoyo como una silla de rueda, como un bastón, una muleta, ¿no es cierto? Para ser rápido, ¿no? Que utilizan distintas personas con distintos tipos de discapacidad, se superan barreras, sino con cómo está el entorno social, cómo está el entorno físico, no solo si hay rampas o no, ¿no? Si el piso tiene, eh, digamos, antideslizantes, el ascensor tiene, o sea, braille, macrotipo, o sea, tiene voz, o sea, lo que tiene que Sí. tener básicamente, ¿no? Y en las comunicaciones, cómo nombrar correctamente. Es decir, si decimos minusválidos, inválidos, inválida, estamos como disminuyendo, estamos quitando el valor de las personas. Entonces se recomienda a personas con discapacidad. Eso es, adentrándonos un poquito en esto, obviamente en el curso vamos a profundizar esto a modo casi de introductorio y hasta de título, pero esto también genera otras barreras, son socioculturales, actitudinales. O sea, si nosotros eliminamos las barreras, no desaparece la discapacidad, pero contribuimos a dar mayor independencia y mayor autonomía. Así es. Después tenemos la actitud de las personas con discapacidad, la familia, el entorno vuelve a estar. ¿El entorno empodera o no empodera? No solamente qué comunicaciones se emiten, porque también influye, sino qué prácticas se hacen desde el entorno, desde la familia, desde la casa, desde la persona en sí misma, qué creencias tiene en sí misma la persona, porque eso también se proyecta, se exterioriza hacia el afuera. Escasos servicios de evaluación, colocación y seguimiento laboral. O sea, llegamos al puesto de trabajo, en excepciones se llega, pero después no hay un seguimiento. No se sigue con prácticas, hay muchos proyectos que quedan como el anteproyecto o que se cumplen o que se dan parcialmente y no totalmente por distintos factores. Falta de reconocimiento de cobertura económica para estas poblaciones. Falta de continuidad en los programas, ¿sí?, del empleo. O sea, los programas están buenísimos, pero una que se genera mucha expectativa, también de continuidad justamente, pero
a veces no es cierto, a veces se menoscaba las habilidades y los conocimientos y los potenciales de las personas, porque muchas veces los programas eh, no se desembocan en una posibilidad laboral concreta, definitiva, o sea, eh, más avanzada, sino que el programa se repite un año más, otros años más, y así, o se termina. No, no se da ese paso, generalmente ese pasaje del programa, de la experiencia al trabajo en sí estabilizado, ¿no? Políticas asistencialistas, eh, pensiones, programas, eh, ¿no es cierto? Y todas estas cuestiones que también tienen que ver con esto, porque con las pensiones, con ciertas políticas, como que se compensan, hay muchas dádivas en esto, y cuestiones compensatorias de algo que en realidad no se está otorgando, que es un reconocimiento legítimo, decimos nosotros, en su totalidad. Eh, y esto también pasa con las leyes, que no se cumplen en su totalidad, ni siquiera las conocemos, muchas veces no se conocen las leyes, ¿no? Y están, y muchas veces hay que generarlas, pero a partir de algo que ya está avanzado, que es la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un documento gratuito que pueden acceder desde Google mismo, ¿no? Eh, y, y por último, eh, sociedades y empleadoras, que desconocen las necesidades y las posibilidades de las personas con discapacidad. Así es, Juanpi. Exactamente, que un poco esto del desconocer las necesidades y posibilidades es un poco de lo que veníamos hablando. Muy bien. Y vamos a hablar de los factores que facilitan el proceso de participación sociolaboral, ¿no? Por un lado, esto del paradigma social de la discapacidad y del reconocimiento. Nosotros vamos a después contarles, pero vamos a dar un curso en donde también vamos a hacer un recorrido por los modelos de la discapacidad rápidamente, para no detenernos mucho, pero sí saber que son 6 los modelos y el modelo social de la discapacidad y el de reconocimiento plantean cuestiones muy importantes, ¿no? Que tienen que ver en cómo cuanto más barreras se eliminan, más posibilidades se dan. En esto del modelo social, ¿no? Que pone mucho énfasis en las barreras, pero viendo que realmente hay cuestiones sociales que hay que ir determinando en cuanto a actitudes, ¿no? Esto que Juanpi nombraba de las barreras arquitectónicas, culturales, actitudinales. Y el modelo del reconocimiento, que también lo traíamos al comienzo, esto de, bueno, cómo la persona se va preparando desde su autoconocimiento para la vida del empleo, pero también qué apertura hay desde la sociedad para que esto sea posible y qué políticas del Estado también va acompañando en este proceso, ¿no? Y en esto también está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un marco institucional, perdón, internacional jurídico muy importante, el cual Argentina lo ratificó como constitucional, es decir, en el 2014 no solo adhiere en 2008, sino que en 2014 ya esta convención está al mismo rango que la Constitución nuestra, ¿no? Entonces, lo que dice la Constitución, que son un montón de artículos que promueven la posibilidad de que la persona con discapacidad sea parte realmente activa de la sociedad con un montón de garantías de derechos, esto no es, bueno, está, digamos, vigente, pero sabemos, ¿no? Y un poco el modelo lo plantea, que entre lo discursivo, es decir, la ley, y la materialización en políticas concretas, un seguimiento de eso, una medición del impacto, hay una distancia grande, ¿no? Pero bueno, esta convención por lo menos es un paraguas jurídico que facilita, ampara, promueve el empleo de personas con discapacidad, ¿no? En esto también hay leyes, políticas y programas nacionales y provinciales que existen. Nosotros siempre lo que buscamos acompañar desde Por Igual Más es cómo estos programas pueden tener una medición del impacto real, ¿sí? De qué está siendo muy bueno y qué está siendo no bueno o necesario de recambiar o de agregar, ¿no? Perdón, me parece que se me fue la presentación, sí, ¿no? Ahí vuelve. Bueno, después exigencia en el cumplimiento de cupos, ¿sí? Sabemos que hay cumplimiento de cupos, en Córdoba es del 5%, a nivel nacional es del 4%, en lo que son cupos laborales a nivel estatal, ¿sí? Después hablamos de la responsabilidad social empresaria porque realmente si la empresa llevara adelante políticas desde la RSE
no solo por los beneficios que se pueden tener, sino porque realmente hay un compromiso empresarial de expandir, de que todos los procesos de la organización estén contemplando, ¿no? También a las personas con discapacidad, o si la empresa quisiera alinearse a los Objetivos de Desarrollo Sustentable, los ODS, que también plantean, entre otras cuestiones, la disminución de las desigualdades, etcétera. Bueno, también es un factor que facilita la empleabilidad, ¿no? También entendemos que si hay mayor inclusión escolar y formación profesional, si uno pudiera desde pequeños comprender que, digamos, estas posibilidades que tienen las personas, pero porque se le brindan posibilidades desde pequeños, cuando vamos creciendo y en la vida de adultos, sería mucho más simple, ¿no? Ya contemplar a la persona con discapacidad como un empleado más, ¿no? Como un compañero de trabajo. Después entendemos que hay un montón de avances tecnológicos, ¿no? Que también facilitan, que son apoyos. Entonces tenemos el teletrabajo, la formación virtual, estos productos de apoyo. Juan, ahí si vos querés contar algún producto de apoyo que, por ejemplo, vos uses, sería interesante para intercambiar ahí. Sí, principalmente para que retomemos un tema anterior, se lo vayan como familiarizando, Ujú. productos de apoyo eh, son justamente recursos específicos para personas con discapacidad en usos específicos también. O sea, eso que decíamos de silla de ruedas es un producto de apoyo, bastón. Ahora, en términos del empleo, la empleabilidad, es muy interesante, por ejemplo, un lector de pantalla para una persona ciega, además de que cualquier persona que quiera lo puede utilizar tranquilamente. eh, Transcriptores, o sea, de texto a voz o viceversa, o de voz a texto, para que incluso las personas sordas o con hipoacusia, con alguna discapacidad intelectual puedan comprendernos, ¿sí? También serían, o sea, a nivel software, ¿no? También, o sea, no solamente los productos de apoyo vienen a nivel físico, a nivel hardware, sino que también hay programas específicos que podemos utilizar. Y está bueno conocerlo en esto que ya vamos a ver las etapas, en esto de la adaptación del puesto. eh, Está bueno conocerlos y eh, muchos son de fácil acceso y no son costosos. Entonces está bueno conocerlo porque está ese mito de que solamente los programas grandes o los recursos de hardware importantes son los que más valen. Y si bien eso es útil, contar con ellos es muchas veces indispensable, pero día a día está aumentando digamos, están apareciendo productos de apoyo, eh, de no solamente gratuitos, también de bajo costo y fácil acceso, replicables, digamos, por distintas organizaciones que son más locales, no solamente internacionales, porque muchas cosas vienen de Estados Unidos, China, España, sino que está habiendo más ese auge, ya no están para ese lado, sino que está más diversificado. Así es, Juanpi, tal cual. Bueno, y después esto de la visibilización de la población con discapacidad y experiencias de inclusión laboral exitosas, es decir, bueno, aquellas instituciones que se han animado a abrir estas puertas, ¿no? A desterrar prejuicios y a conocer un poco más sobre el tema, que puedan contar lo que puedan dar cuenta de las experiencias que van teniendo, porque contagia, ¿sí? Bueno, y en esto, ¿cómo seguimos, Juanpi? ¿No? Tenemos Mm. la propuesta para contarles que vamos a tener un curso que vamos a dar sobre esto. ¿Querés contar un poquito? Vamos a brindar un curso los días 21 y 28 de este mes de Ujú. julio, ¿m? Que va a tratar sobre estos temas, por supuesto, en su debida eh, complejidad, pero de una forma amena, de una forma sencilla, con palabras eh, eh, del- fáciles de comprender como venimos utilizando, sin tanto tecnicismo. Eh, Van a ser dos clases, ¿sí? Teórico-prácticas, así que se pueden sumar tranquilamente. Esto, esto es muy necesario porque básicamente seguimos en una etapa que si bien decíamos esto, ¿no? Que está como evolucionando, hay un cambio a favor, un cambio favorable, pero eh, estamos como lejos. Esto de los cupos que no se respetan, esto de los trabajos en blanco que tampoco hay prácticamente, estas faltas de empoderamiento, se debe muchas veces a la falta de conocimiento. ¿M? Eh, Exacto.
Entonces, bueno, esto es lo que le ofrecemos. Y uno dice 21 de julio, pero ya es la semana que viene, el Sí, jueves de la semana que viene arranca de sí. 11:30 a 1, lo hemos puesto a la mañana considerando que muchos de los que se van a inscribir pueden estar en horario laboral, ¿no? Entonces que puedan ahí formarse dentro de sus instituciones y también invitar a otros, ¿sí? Va a ser por Google Meet, ¿sí? Se pueden inscribir en el mail capacitaciones@porigualmas.org. Para aquellos que han participado del webinar, hay un precio promocional, ¿sí? De 2.500 pesos. Y recordamos que todo lo que se va generando desde estos cursos que damos, eso que se invierte, ¿no? Que invierten ustedes capacitándose, nosotros lo invertimos en el programa Rayuela, que es un programa de capacitación y de empleabilidad para personas con discapacidad. Así que es un doble beneficio, porque por un lado se capacitan y por otro contribuyen a este programa Mm, que es para el mm, empleo de personas con discapacidad. Y les exacto. contamos un poquito, digamos, qué vamos a estar viendo, Juanpi, ¿no? Esto de, sin entrar en cada etapa, pero vamos a hablar, por ejemplo, del proceso de inclusión sociolaboral con sus etapas, si querés, aunque sea nombrarlas a las etapas, así conocemos de qué se trata. Ujú. Tenemos en primer lugar análisis de puesto, ¿m? Ujú, Preselección de candidatos, perdón, ujú, presentación del perfil laboral, ujú, ¿sí? Entrevista laboral, o sea, ujú, inclusión laboral ya cuando se logra, ¿m? ujú. Proceso de adaptación, no solamente un proceso de inducción, que tiene que estar Ujú. acompañado de una debida adaptación, ¿m? Sí, Evaluación y seguimiento, así es. Sí, así que eh, vamos a ir en el curso por y, cada una de estas y etapas. más. Exacto, Y lo y que quería más. cerrar esto como que Sí. son las mismas etapas de recursos humanos con alguna cosa, un condimento más, que no es menor, por supuesto, pero que no es tan distinto ni tan diferente que hay que hacerlo. Sí, hay que tenerlo en cuenta que se deben hacer todas las etapas que Ujú. se siguen en un proceso de recursos humanos, que no se hacen en todas las etapas. Que muchas veces se hacen algunas y cuando se llega hasta el análisis médico, que muchos le llaman preocupacional, como que ahí paramos. No seguimos el proceso. Entonces, Exacto. esto y mucho más vamos a estar viendo. Muy bien, Juanpi. Y aparte también vamos a ver qué es la accesibilidad y la adecuación de los espacios laborales. ¿Querés contar un poco de qué se trata esto de qué son estas adecuaciones, como se escucha por ahí? Eh, ahí te dejo seguir un poquito, Dale, Juanpi. Andy. Bueno, contarles un poco, ¿no? Si bien vamos después a adentrarnos en cada una de las adecuaciones para los distintos tipos de discapacidad, contarles que se trata de permitir que la persona que va a ocupar determinado puesto de trabajo pueda ejercer su rol vinculado a la demanda real de trabajo con sus capacidades individuales y con el fin de tomar decisiones, ¿sí? Y en esto, lo que vamos a ir adentrándonos es decir, bueno, a ver, ¿qué tiene que tener en cuenta un puesto determinado en tal lugar de trabajo para una persona, por ejemplo, con discapacidad visual? El mismo puesto para una persona con discapacidad auditiva, para una discapacidad intelectual leves, es decir, cómo ir adecuando para que la persona con distinto tipo de discapacidad pueda ejercer su rol, ¿sí? En base a la demanda y con determinadas adecuaciones que se hagan, que a veces son muy simples, incluso hay a veces que ni siquiera hace falta adecuar los puestos, ¿no? Entonces es muy importante poder adentrarnos en esto e ir al detalle. Y ahí sí nos vamos a detener, ¿sí? Y también vamos a conocer sobre la legislación y los beneficios, ¿sí? Porque también es que decirlo, hay que adelantarlo que para aquellas personas o instituciones en realidad que se animen a dar este paso, ¿no? De conocer más y de mirar realmente el potencial de las personas con discapacidad y emplearlas, también hay beneficios que están cubiertos por la ley, No. ¿sí? Creo que podemos ir cerrando, Juanpi. Sí, ahí, gracias, Mati, que nos hace el soporte en el chat. Está dejando para que nos sigan por el Instagram, por el Facebook, por YouTube. Bueno, que conozcan más de nuestro trabajo, porque aparte ahí vamos a poder también seguir dando, ¿no?, más información sobre la empleabilidad, las personas con discapacidad. Por igual más tiene un programa que se llama Programa Rayuela, ese programa que es el que les contaba que lo que se recauda de los cursos va para ahí, plantea
capacitar en las herramientas que son requeridas en el mercado laboral, ¿sí? O, por ejemplo, ya estamos por lanzar el curso de diseño gráfico y digital para redes, el de programación. Y con esos cursos después se los capacita a los jóvenes que se inscriben, pero también se hace un acompañamiento con talleres de autoconocimiento, de armado del currículum, entrevistas laborales y se vincula con empresas, ¿sí? Se cuenta de los perfiles que hay, de los currículum. Entonces, es un programa que dura un año y plantea este acompañamiento integral, como les decimos, ¿sí? Gracias, Andrea, ahí por dejar tu mensaje en el chat. Bueno, vamos a ir recibiendo algunas réplicas. No sé, Juanpi, si vos querés decir algunas palabras a modo de cierre. Bueno, muchas gracias por esta instancia de capacitación. Nosotros en este caso lo hacemos a dos voces. Ven cómo nos vamos pasando, dando pie todo el tiempo, porque eso también rompe uno de los paradigmas muy grandes que hay, que es esto de eh, lo que decimos la mirada social, que muchas veces dice que las personas con discapacidad no podemos hacer nada por nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto es trabajar en conjunto, somos realmente coequippers. O sea, Así es. ¿cómo lograr una inserción laboral efectiva y eficiente si no podemos ser coequippers en, en todo aspecto? O sea, esta es una de las propuestas. O sea, mostrar con una dinámica cómo estamos trabajando juntos. O sea, Así es. y invitarles a participar de esto, y que después se pueda plasmar en prácticas concretas de acá en adelante. Así es, Juanpi. Bueno, muchas gracias a todos los que se han ido ahí conectando. Y bueno, y quedamos por supuesto disponibles en lo que es los correos, ¿sí? Ahí está el correo de capacitaciones, lo voy a volver a poner con discapacidad trabajando, o como compañero de trabajo, o como empleado. Me tengo que desviar, hay caminos alternativos, bueno, hay para elegir.